Hola, bienvenidos y bienvenidas a este webinar, Darle forma al futuro para abordar la incertidumbre del presente. Soy Fernando Carcache, parte del equipo de la dirección de la Fundación Puntos de Encuentro. Somos una organización feminista que trabajamos por la promoción de los derechos humanos, la prevención de las violencias y el empoderamiento a mujeres y comunidades LGBTI y Q a través del fortalecimiento de capacidades a grupos y organizaciones sociales en Centroamérica y la región. Son tiempos complejos para el mundo, de mucha incertidumbre, que requieren de resistencia, creatividad, innovación para construir comunidades resilientes. Esperamos que este espacio sea de provecho para sus vidas y para el trabajo que realizan con sus grupos y sus organizaciones. Les dejo a mi colega Carla Bojorge, quien también es parte del equipo de dirección de Puntos de Encuentro, y ella va a explicar la metodología que vamos a utilizar el día de hoy en este webinar y hacernos una introducción de nuestro invitado especial. Gracias. Carla. Muchas gracias, Fernando, por esa presentación. Es un gusto para nosotros y un honor poder presentar a Manushi, Marcelo Manushi, que es un amigo de Puntos de Encuentro desde hace más de 10 años. Nos ha acompañado en diversos procesos institucionales y ha facilitado procesos de reflexión sobre el manejo de la incertidumbre en contextos cambiantes con organizaciones y grupos diversos en Nicaragua. Es consultor en gestión del cambio, psicólogo, doctor en comunicación, con formación de posgrado en neurociencias cognitivas, terapia sistémica y psicodrama. Tiene muchos conocimientos que ha compartido en posgrado en dos universidades de América Latina y España, así como con organizaciones sociales, empresas privadas e instituciones del Estado. Muchas gracias, Manushi, por estar aquí presente y por acompañarnos en este proceso. Igualmente, les compartimos que la metodología a seguir será de manera que van a escribir en el chat sus preguntas o comentarios. Yo le voy a dar lectura después de los 45 minutos que tenemos de la exposición de Manushi y vamos a dar un proceso de preguntas y respuestas con distintos bloques. Muchas gracias. Bienvenido, Manushi. Yo estoy en Argentina, donde estoy transitando este momento que globalmente nos une, aún en las diferencias de nuestros países. Y es cierto, con Puntos de Encuentro me unen muchos años, muchas sutilezas. Conocí a Marta en ese momento en Panamá y que estaba dentro del grupo directivo de Puntos, y ella me invitó a participar, y ahí nació una amistad, no solo con Puntos, sino con el país, que Nicaragua siempre me lleva a estar presente cada vez que me llaman y que me invitan. Y en ese sentido, en este momento en que parece que los lazos se distancian tanto, que el tiempo pasa de una manera tan lenta, recibir la invitación de Puntos y de Nicaragua para compartir con todos ustedes y todas ustedes estas ideas, bueno, me llena de alegría, de entusiasmo, y me inspira también a contarles algo más que forma parte de mi historia, y es lo que yo quisiera compartir en esta webinar a partir de la invitación de Puntos. Estas palabras que ustedes ven aquí en la pantalla no forman parte de mi vida profesional desde hace ya más o menos 15 años. Si bien ahora, en cierta medida, la incertidumbre está tan sensible en nuestras vidas, o ha tomado una dimensión de protagonismo tan importante. Pero esto forma parte de mi vida profesional, de mis libros, y esencialmente de mi trabajo, tanto como profesor como consultor, en acompañar a las organizaciones a transitar la inestabilidad. Algo de esto quisiera compartir con ustedes hoy, que forma parte de mi experiencia. Aquí hay compañeros y compañeras de Centroamérica, de Latinoamérica en general, con sus historias, con sus éxitos, con sus fracasos, con sus inspiraciones, con sus utopías, con sus temores, de la misma manera que los míos. Y me parece que
esta iniciativa de puntos es una excelente oportunidad para compartir historias de vida. Cada uno aporta lo que ha sido su recorrido para tratar de construir justamente, bueno, nuevos destinos colectivos que tanta necesidad presentan hoy en día. Entonces, veo que aún están ingresando muchos compañeros y compañeras, entonces quisiera tomarme unos primeros 5 minutos como para proponerles un pequeño ejercicio de reflexión, ahí nomás en el lugar donde estén, y sobre todo para compañeros y compañeras que están en roles de liderazgo en organizaciones, que están en organizaciones acompañando a la comunidad, coordinando grupos. Quiero proponerles, como para iniciar esta webinar, que piensen cuál es su invitación a la comunidad. ¿Cuál es su invitación como organización a la gente? ¿Qué les proponen a las personas? Y que lleven esa respuesta que van buscando en su intimidad a unas pocas palabras, que no sea una respuesta estereotipada o intelectual. Lleven la respuesta a unas pocas palabras a la pregunta: ¿a qué están invitando a la gente de su comunidad? Y se las hago un poco más difícil. Quédense con esta respuesta que van buceando en su subjetividad, pero se las voy a hacer un poco más difícil. Lleven esta respuesta a un verbo. ¿A qué invitan a la gente? Ustedes, como organización, como líderes sociales, como coordinadores, coordinadoras de grupo. ¿Cuál es el verbo que representa esta invitación? Probablemente surjan palabras como creer, defender, soñar, desarrollar, cuidar, luchar, compartir. Bueno, entre tantas. Cada uno y cada una de ustedes puede haber llegado a una palabra. ¿Encontraron algún verbo que represente su invitación? ¿Alguna vez pensaron a su invitación como un verbo? ¿No encontraron ningún verbo significativo? Bueno, no se preocupen, tarea para la organización. ¿Por qué me interesaba iniciar con estas palabras? O invitarles a ustedes a que ustedes piensen en su propia invitación. Porque estas palabras marcan su futuro. Cada uno de los verbos que ustedes hayan expresado, hayan pensado, hayan encontrado, definen su horizonte como organización. ¿Para qué están aquí? ¿Cuál es el sentido de pertenencia en la comunidad? Bueno, estos verbos los expresan. Nosotros vivimos realidades paralelas con diferentes comunidades. El mundo interno y el mundo externo están conectados por una trama de historias, y eso es de lo que vamos a hablar. Los verbos son puentes entre esas historias, puentes entre ese mundo subjetivo de la organización y el mundo colectivo que nos rodea. Y además los verbos determinan las acciones que nos acercan o nos alejan a las realidades que están a nuestro alrededor. Vuelvan a revisar esas palabras y vamos a comenzar entonces. Quédense con ese verbo que los conecta de una manera particular con
su entorno, con su comunidad, con su gente. Muy bien, quería iniciar esta conversación colocando justamente el foco más allá del presente. Y desde ese horizonte, desde esos verbos, poder volver y pensar a las condiciones actuales que se han tornado opresivas, muy difíciles, por distintas características. La situación global, que compartimos todos, las situaciones locales de cada uno de nuestros países que tienen sus particularidades, y las situaciones personales también, que resultan del transitar esta cotidianeidad de este momento histórico. Ahora bien, ¿qué es lo que oprime en realidad? Esta ha sido una de mis preguntas más significativas desde hace unos casi 10 años. Mis últimos 2 libros están centrados en esto. Una pregunta que transité por todo Latinoamérica, desde México hasta Ushuaia, y en la que trabajé casi 8 años, justamente con estas condiciones de sufrimiento en las comunidades. La respuesta que fui encontrando, transversal, como un patrón en nuestras culturas, fue que lo que oprime en realidad es la imposibilidad de algo nuevo en nuestras vidas, la imposibilidad de que algo nuevo suceda en nuestras vidas. Sufrimos de inercia, y esa inercia tiene que ver con la dificultad para que algo diferente suceda en nuestra comunidad, en nuestra organización, en nuestro entorno. Por eso vamos a comenzar hablando del futuro, porque para cambiar este presente, las condiciones que ustedes enfrentan como organización, como comunidad, como grupo, para cambiar ese presente primero hay que transformar el futuro. Y no es un juego de palabras, esto también forma parte de lo que yo fui encontrando en esta investigación de casi 10 años. Yo me preguntaba, ¿por qué las organizaciones se enferman? Las organizaciones como sistemas humanos, ¿por qué se enferman? ¿Por qué en un momento de su vida hacen todo lo posible para que les vaya mal? Los sistemas humanos son los únicos sistemas autodestructivos, no hay otra especie que se autodestruya. Eso es una particularidad de nosotros como especie. La respuesta que yo encontré a esta pregunta es: las personas se enferman cuando pierden su futuro. Ahora bien, no hay que ver el futuro como una fecha en el calendario, una fecha en el almanaque. El futuro tiene que ver con la inspiración, con el sentido de trascendencia que nos permite negociar con el presente. Es decir, las personas se enferman cuando pierden el sentido de inspiración que les permite negociar con el presente. Entonces les vuelvo a decir, no vean el futuro como una fecha. Entonces ahí tendríamos mucho para hablar de por qué fracasan los planes estratégicos, porque ponen el futuro en una fecha. Y el futuro en realidad es una invitación, porque es una definición que enmarca la razón de ser de una organización, la razón de ser de un proyecto, de una institución. Entonces, ¿por qué los sistemas humanos se enferman? Porque ante la ausencia de futuro, o un futuro definido de una manera totalmente abstracta o intelectual, que nadie entiende, o ante la precariedad de un futuro, de haberlo puesto en el 2024, Plan de Desarrollo Estratégico 2024, eso es hipotecarlo al futuro. Bueno, frente a la ausencia, la precariedad, quedamos atrapados en el presente. Entonces, en esta webinar quisiera concentrarme en 3 urgencias que quiero compartir con ustedes de cara al futuro. 3 urgencias para poder crear un presente diferente. Y estos son los 3 puntos que en este momento de mi trabajo me tienen focalizado, concentrado en desarrollar, compartir, diseñar herramientas para
estas tres urgencias. Primero, levantar la mirada. Esto tiene relación con la gestión de la incertidumbre, con la definición del paisaje que enfrentamos. Nosotros vivimos dentro de relatos de la realidad, no específicamente dentro de la realidad. Y esto es un punto importante porque a veces nosotros quedamos atrapados en nuestros mismos relatos de la realidad, en lo que nosotros hablamos y decimos e interpretamos acerca de lo que sucede, y no abordamos lo que sucede. El segundo punto tiene que ver con consolidar una promesa, y esto está directamente relacionado con la conexión con los distintos actores sociales. Para una organización esto implica la redefinición de su objeto organizacional. ¿Cuál es el sentido de nosotros como organización? Y la gestión de los vínculos, porque lleva a la pregunta, ¿qué nos une con diferentes actores sociales? ¿Cuál es el valor de esa unión? Y el último punto tiene que ver con la confianza, y esto es el respeto por la valoración social, la gestión del compromiso, porque eso va a definir la continuidad de un proyecto. La confianza es el corazón de la convivencia, eh, y es lo que necesitamos para poder hacer algo juntos. Sin confianza no hay encuentro, y sin encuentro es muy difícil que podamos crear algo colectivamente. Más allá de las condiciones pre-pandemia de cada uno de nuestros países, condiciones sociales, políticas, económicas, lo que creo que deja la pandemia es un estado de sospecha. Piensen simplemente, hace más de 5 meses que vivimos detrás de máscaras, que damos clases sin ver el rostro, que no tenemos mayores contactos físicos. Bueno, eso marca una distancia, aunque afectivamente estemos cerca, pero también sospecha por el cuidado, por la indiferencia, por la solidaridad. Vamos a salir, vamos a asomarnos a un mundo que va a estar enmarcado en la sospecha, en el temor. Y desde ahí creo que muchos de los aspectos de esta situación de pandemia ha significado agravar condiciones previas en cada una de nuestras sociedades. Entonces, desde ahí la confianza pasa a ser un factor estratégico, no solamente humano, político, sino estratégico para nuestros proyectos. Vamos al primer punto. Y aquí, de aquí en adelante, compartiré toda una serie de ideas que tienen que ver, bueno, con lo que yo traigo para contarles, que es parte de mi trabajo, de mi historia, como les decía antes, de mis éxitos y mis fracasos, de mis preocupaciones. Y sobre estas ideas, tomen apuntes y luego abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Y también, como les anticipaba Carla, yo preparé un texto para que a ustedes también les quede un material a revisar y a compartir, si lo desean, sobre esto que estamos conversando. El punto número 1 tiene que ver con la realidad que abordamos. Cuando nosotros abordamos las condiciones del presente sin un marco de referencia muy claro, vieron que parece que la realidad se diluye de nuestras manos, se escapa de nuestras manos. Bueno, eso es la incertidumbre. La incertidumbre es un estado del observador, es un estado. Uno mira la realidad y parece como que la realidad se le escapara de las manos, que no tiene muchas referencias sobre la evolución de los hechos. Como un agujero, un hueco por donde se escapa la realidad. Ese es ese estado. Ahora bien, aquí viene, a mí me parece lo más importante. Nosotros cubrimos ese agujero con argumentos, con emociones y con experiencias. Lo llenamos de explicaciones, de relaciones causales, esto pasa porque viene y entonces nos posicionamos frente a ese espacio vacío, con odio, con rencor, con entusiasmo, con alegría, con miedo. Y también
lo abordamos desde el pasado, desde lo que somos, y ustedes muchas veces quizás hayan escuchado, tenemos 30 años de experiencia en la comunidad como organización, ¿qué nos va a suceder? Y nada, la realidad nos arrasa igual. Entonces, la gestión de la incertidumbre no tiene que ver con el control de los acontecimientos, tiene que ver con la gestión de esos componentes con los que estamos cubriendo, llenando esa brecha de imprecisión, ese hueco, ese agujero. ¿Qué le están poniendo a ese estado? Que no es una propiedad, es un estado, es un momento, es una experiencia. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes están compartiendo respecto de lo que están viviendo? ¿Desde qué posición emocional están abordando los hechos? Desde el odio, el miedo, el entusiasmo, la compasión. ¿Y cuáles son los hábitos que suelen sesgar? Esto lo van a ver en la formulación de los proyectos, que hace 20 años que hacen los mismos proyectos, por ejemplo. Eso es muy común. La van a ver en las herramientas que usan. Todos esos son hábitos. Yo respondo frente al presente desde el pasado. Está bien si yo los revisara. Está complicado si respondo desde el pasado sin revisar de qué manera estoy actuando frente a lo nuevo, a lo desconocido. La gestión de la incertidumbre no transforma los acontecimientos. No estoy tratando de no ser un iluso, pero sí nos permite dialogar con los hechos de otro modo. Ahora bien, ¿qué significa dialogar con los acontecimientos? Primero, ampliar la mirada. Vieron que en esta época de selfies con el celular, yo creo que muchas veces nosotros tenemos una lectura de la realidad en modo selfie. Nosotros somos el centro de la imagen, el resto es un paisaje. Y eso sesga muchísimo, porque la realidad es mucho más grande que nosotros. Es más amplia que la distancia de nuestros propios ombligos. Hay mucho más para ver, hay otros actores para considerar, hay otros procesos para integrar. Ampliar el contexto significa amplíen las descripciones del paisaje al que están enfrentando, porque es muy probable que estén mirando de manera muy acotada la realidad. Hay actores que no ven, hay procesos que no consideran, hay situaciones que están sesgadas. Por estos filtros que les decía antes, creencias, ideas, emociones, hábitos. Miren más grande el contexto, miren más lejos en el tiempo. El segundo punto tiene que ver con crear alternativas. Ensayen algo nuevo, ensayen algo distinto. No es necesario que sea gigantesco, riesgoso, pero introduzcan algo nuevo a su organización, porque de lo contrario no hay renovación. Y la realidad les va a exigir respuestas que ustedes no ensayaron, no consideraron, no imaginaron. Y en tercer lugar, sostengan pequeños pasos para multiplicar sutilezas transformadoras. Yo les decía al principio que entramos a la pandemia en la mayoría de los países latinoamericanos con situaciones muy difíciles, que se exacerbaron aún con la situación de pandemia. Puede que las comunidades y los sistemas estén muy deteriorados en su confianza, en sus emociones, en sus recursos, concretamente económicos, físicos. Pueden que estén listos para soñar, pero no sé si están preparados para moverse, para actuar. Entonces ahí es donde las sutilezas empiezan a tener un valor estratégico sumamente importante. Pequeños pasos de transformación que le permiten a la gente ir reincorporando, juntando, sintiendo sus propias fuerzas para crear algo nuevo. Si es muy disruptiva su invitación, es muy probable que la comunidad no los acompañe, porque
emocionalmente lo desean, pero no tienen fuerzas, o no saben cómo, o quizás el temor sea mucho más significativo que el entusiasmo. Para mí, la estrategia fundamental de cambio tiene que ver con que generen algo nuevo, simple, cotidiano y sencillo, y sosténganlo en el tiempo para ir empoderando a la gente a que con sus propias fuerzas sean artífices de lo nuevo. Punto número 2. Segunda urgencia. Tiene que ver con los vínculos. Los vínculos son el capital más fuerte de una organización. Y aunque muchos de ustedes puedan tener situaciones económicas críticas o estén sufriendo situaciones de financiamiento importantes, en realidad el capital más importante no es el dinero, sino sus vínculos. Porque el vínculo responde a la pregunta, ¿qué nos une? ¿Qué nos une con los actores sociales? ¿Cuál es el valor de esa relación? Porque los vínculos son una relación sustentada en el valor. Y ahí yo establezco una diferencia, miren, entre las relaciones y los vínculos. Las relaciones para mí son interacciones funcionales. Piensen, ustedes seguramente tienen relaciones con gente que odian o que son intrascendentes en su vida, pero tienen relaciones porque o la tienen que tener o porque forma parte de la convivencia o de una relación contractual. Ahora, el vínculo es una relación donde ustedes eligen estar, y eso es muy distinto. En el vínculo hay un valor que lleva a decidir quedarme. En una relación no. Bueno, la tengo, es funcional porque me permite determinada cuestión, pero si me puedo ir, me voy. En el vínculo yo decido quedarme y compartir esa interacción. Entonces, fíjense, miren esto, ¿con quiénes tienen vínculos ustedes como organización? Porque seguramente si son una organización social, si tienen muchos años en el territorio, tienen relaciones. Pero, ¿cuántas de esas relaciones son vínculos? ¿Cuánta gente decide quedarse con ustedes? Quedarse es participar, comprometerse, apoyar. Eso es elegir. Entonces, aquí aparece uno de los aspectos más importantes, cruciales para las organizaciones y que tiene que ver con la redefinición de su objeto de abordaje. Mírenlo al revés, desde la comunidad. Si lo que la organización me ofrece no tiene sentido para mí, no forma parte de mi vida, yo no elijo esa interacción, no me quedo. Puede que tenga relaciones con la organización, pero si puedo reemplazarla, la reemplazo. Puede que tenga relaciones con la organización, pero no vínculos. Por eso la permanencia puede ser mucho más volátil. ¿Cómo encontrar si tienen vínculos ustedes? Piensen en la siguiente pregunta. ¿Qué lugar tiene su propuesta en la vida de las personas? ¿Qué le posibilitan a la gente? Porque su propuesta compite con factores comunitarios. Y no es una cuestión de productos, que los productos compiten entre sí. Ustedes también como organización compiten con factores sociales, con factores emocionales, con factores intelectuales, que se expresan en frases simples. No me representa, no creo, no me animo, no confío, no entiendo, no acuerdo. Esos son factores de competencia. La originalidad de su invitación va a definir su permanencia en la comunidad y en la continuidad de sus proyectos. Ahí ustedes están jugando su futuro, el futuro del cual comenzamos hablando. Porque las organizaciones conviven en un espacio definido por un entramado muy complejo de interpretaciones y significados sociales. Ya vamos a hablar en el próximo punto más detalladamente de este factor estratégico.
Pero me quedo con esto, las organizaciones van a tomar valor a partir de las experiencias que le aportan a la comunidad. Y esto tiene 3 puntos que para mí son importantes. Primero, ofrézcanle a la gente posibilidades. No diseñen proyectos, talleres, esas son las herramientas. Diseñen posibilidades de vida para la comunidad. Porque desde la perspectiva comunitaria, si lo que ustedes me ofrecen, a lo que ustedes me invitan, no tiene que ver conmigo, es muy enredado o no les entiendo, yo no los elijo. La pregunta simple que suele hacerse alguien desde la comunidad, ¿y para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué este taller? ¿Para qué? ¿Para qué? Ustedes no pueden responder desde una posibilidad, desde una alternativa de transformación o de resolución cotidiana. Es muy probable que no haya vínculo, haya relaciones. Segundo punto, acompañar necesidades tiene que ver con qué problema están abordando ustedes como organización. ¿Cuál es el problema con el que trabajan? ¿De quién es el problema? ¿Es de la comunidad o es de ustedes? Es de ustedes que tienen una metodología y desde esa metodología definieron un problema, pero no es el problema comunitario. Y ahí, en todos mis años de experiencia, tanto en empresas como en organizaciones, yo tengo como una diferencia muy sensible entre cuál es la demanda y cuál es el sufrimiento. No siempre, generalmente casi nunca, la demanda, es decir, para lo que a mí me llaman como consultor, es lo que realmente está causando sufrimiento. Ese es un punto a dilucidar muy importante, porque podemos poner en la comunidad todo un proyecto, toda una logística, toda una inversión y energía en algo que no es un problema y que no resuelve el sufrimiento, resuelve la demanda. No necesariamente puede ser lo que la comunidad esté realmente necesitando. Y el tercer punto, marcar la diferencia. Mírenlo desde una perspectiva sencilla, una pregunta sencilla. ¿Por qué ustedes? ¿Por qué la gente debería creer en ustedes? ¿Debería apoyar a ustedes? ¿Debería participar en su organización? ¿Por qué ustedes? Si ustedes no marcan una diferencia, van a ser parte de un paisaje. Y esto no tiene que ver con todo lo que son, y con los años que tienen, y con la metodología. Tienen que ver con su conexión con la organización. Pueden tener los mejores profesionales, la mejor metodología, inclusive pueden tener dinero, y no tienen conexión con la gente, porque no marcan una diferencia en la comunidad. Y vamos al último punto, la última de las urgencias que tenía para compartir con ustedes. Y esta para mí es muy, muy sensible, sobre todo por lo que les decía, el rol que vamos a cumplir en el mundo que se está gestando, en las escalas sociales donde vamos a actuar para ser artífices de otras condiciones de vida. Desde mi punto de vista, y esto es muy personal, esta pandemia está dejando una profunda necesidad de creatividad y humildad. Yo creo que no solo nosotros hemos sufrido o estamos sufriendo el virus propiamente dicho, sino que estamos sufriendo de nuestra propia arrogancia en las soluciones estereotipadas con las que hemos abordado esta situación. Y eso ha sido global. Nosotros en Latinoamérica le hemos puesto nuestro condimento particular. Pero el desafío a lo que nos lleva la confianza es a recrear condiciones de convivencia, a repensar y abrirnos a la diversidad.
a la heterogeneidad de voces abordando problemas muy complejos. Esa es otra enseñanza de la pandemia. No se pueden abordar problemas complejos de muchas variables desde una sola disciplina o desde una sola visión del problema, porque vamos directo al fracaso. La diversidad es lo que va a marcar el recurso más importante para resolver situaciones muy complejas en la sociedad. Diversidad de voces, diversidad de disciplinas, diversidad de orientaciones de vida, diversidad de puntos de vista. Porque justamente la sociedad se va conformando desde una diversidad que crea una profunda complejidad. Somos mamíferos simbólicos. A mí me gusta pensarme así, porque no tengo muchas cosas diferentes al resto de los mamíferos, salvo 3/4 partes del cerebro, que esencialmente lo que hacen es la creación simbólica de la realidad. El resto, inclusive, desde el punto de vista neurobiológico de las emociones básicas, somos primates. Pero justamente vivimos a partir de significados, de esas construcciones simbólicas que creamos. Y nosotros elegimos esos símbolos y esos significados. No elegimos en base a los hechos, sino elegimos en base a lo que percibimos y valoramos de esos hechos. Entonces, esto estratégicamente es sumamente sensible para una organización porque invierte la estrategia de vinculación. Por eso yo comencé preguntándoles a qué están invitando a la gente. Porque la gente se va a vincular no por lo que somos como organización, sino por lo que creen que somos. Y esto es una estructura simbólica con soporte neurobiológico, más allá de lo ideológico. Lo ideológico después tiene que ver con el peso de esos símbolos en la comunidad. Pero nosotros elegimos nuestras propias percepciones, elegimos lo que creemos de lo que creemos. De ahí que nuestra credibilidad como organización sea un activo casi tan importante como nuestros recursos físicos. Es más, puede haber organizaciones llenas de dinero y cero credibilidad. Entonces aquí aparece un desafío para mí muy importante. Yo creo que quizás lo hablemos en nuestro próximo encuentro con más profundidad. El cambio fracasa porque busca el cambio. Yo creo que el cambio es posible solo si se pueden crear condiciones para que lo nuevo sea posible en la comunidad. Y algunos desafíos entonces para nutrir la confianza y que permita lo nuevo justamente en una comunidad. Primero, darle sentido a la intervención. La gente siempre se va a preguntar, ¿y esto para qué? Y además, neurobiológicamente, 3/4 partes del cerebro, sin ideología, sin perspectiva de género, simplemente una estructura biológica, está dispuesta para buscar el porqué de determinadas cuestiones. Si ustedes no enmarcan sus intervenciones, si no le dan trascendencia y sentido, volvemos al punto anterior, van a tener relaciones, pero probablemente no vínculos. Nadie sale de su presente, aunque su presente sea doloroso si no tiene una imagen del destino al cual lo están invitando. Tiene una perspectiva de trascendencia de ¿por qué moverse? ¿Por qué moverse de esta situación? El segundo punto tiene que ver con el marco emocional. Sin contención emocional es imposible negociar con el presente. Para mí estudiar y entrar hace algunos años ya en neurociencias y netamente en aspectos neurobiológicos fue un impacto personal muy profundo, porque en realidad el cuerpo tiene otra dimensión desde la neurobiología y lo que a mí me interesaba abordar era el proceso emocional desde los aspectos más neurobiológicos, porque lo que yo veía que los procesos humanos
sean políticos o sean absolutamente tecnológicos, igual iban a fracasar siempre por emociones. Y eso fue lo que me llevó a entender un poco más ese universo tan particular de las emociones desde una perspectiva corporal, es decir, neurobiológica. Sin contención emocional, el sistema ensaya algo nuevo, pero si no hay alguien que lo ayude, que lo sostenga, que lo soporte, vuelve a las condiciones iniciales. Y si ustedes están en territorio, saben muy bien, lo saben muy bien, que ensayan un proceso, llevan a la gente a un cambio, pero si se retiran, todo vuelve a como era antes. Que es peor, digamos, porque ensayaron algo nuevo, dieron posibilidades, y volver hacia atrás implica frustración, resentimiento, desesperanza. Y el último punto, compañeros y compañeras, recuperar el entusiasmo es simplemente lo que nos hace personas. Eso nos diferencia del resto de los mamíferos. El resto de los mamíferos se pone contento, pero no se entusiasma, porque biológicamente no tiene con qué. El entusiasmo es una propiedad absolutamente nuestra, porque tiene que ver con el proyectarnos, con el soñar, con el diseñar, con el inspirar, con el aspirar. Y el entusiasmo, desde el punto de vista químico, introduce la química de lo nuevo en nuestro cuerpo. Y si todos hemos estado y estamos enamorados, sabemos lo que eso significa, como química en el cuerpo. Bajo estrés no es posible más que defenderse. Que la química del estrés prepara el cuerpo para luchar o huir, no para colaborar, no para crear, no para solidarizarse, para compartir. A no ser compartir la huida o la pelea, pero no compartir la creación. Es necesario abordar las emociones del pasado, el dolor, la tristeza, el odio, el resentimiento, para darle un lugar a la sanación. Pero también es importante entender que no vamos a crear nada nuevo desde esas emociones. Podemos darle tiempo al dolor, pero el sufrimiento no debe ser nuestra decisión. Entonces yo creo desde mi trabajo, y es un poco mi invitación, que entender nuestra historia nos ayuda a darle sentido a nuestro presente. Ahora bien, si queremos cambiar la inercia de nuestras vidas, eso que yo les comenté contando las causas del sufrimiento, debemos aventurarnos a un nuevo horizonte. Y ahí es donde las organizaciones tienen un protagonismo clave, fundamental, para trazar un nuevo horizonte. Es como, y yo lo he compartido en Nicaragua en otros aspectos, volver a recuperar el concepto de utopía que ha sido tan vilipendiado y bastardeado, sobre todo en el siglo pasado, como el lugar de lo posible. Porque nuestro presente está condicionado por las experiencias del pasado, indefectiblemente, está condicionado por el pasado, pero cuidado, está limitado por el futuro. Por eso, para transformar este presente es lo que ustedes están leyendo, yo creo nuestro compromiso, nuestra gran oportunidad y nuestro gran desafío. Lo nuevo debe iluminar al pasado. Muchas gracias. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes, estos puntos fundamentales que son los que transitan mi vida profesional, emocional en este tiempo. Y ahora, con todo gusto, compartimos bueno, lo que ustedes deseen, preguntas, opiniones, comentarios. Y antes de cerrar formalmente esta alocución, una vez más mi agradecimiento a Puntos y también mis felicitaciones por estos espacios que están creando, porque somos más de 100 personas, más de 100 compañeros y compañeras que están compartiendo ideas, trazando ideas, y aún en la distancia
es probable que estemos dando los pasos para nuevas utopías. Muchas gracias y ahora quedo listo para compartir con ustedes preguntas, inquietudes, comentarios. Muchas gracias, Manushi. Pues aquí tenemos algunas preguntas que nos han hecho y algunos comentarios de las colegas. Voy a empezar por los comentarios. Janet mencionaba de que se siente muy identificada con el pilar 3, principalmente el de nutrir la confianza, y al mismo tiempo es un reto tomando en cuenta el actual contexto en que tenemos en Nicaragua. Y hay otra reflexión que hizo otra colega, que es un poco de que entendió de que esa personalidad influye en el contexto. Tenemos hasta el momento 4 preguntas que son muy interesantes a partir de todo lo que has mencionado, Manushi, cómo se aterriza también en el ámbito de la familia. Y en ese aspecto hay cómo ayudar a los padres de familia para que sigan adelante con sus hijos. Que si podemos revisar también estos 3 pilares en el ámbito personal para poder trazar el horizonte en nuestro trabajo. Que si se puede extender un poco más sobre qué quiere decir con contención emocional, cómo se aplica en la práctica. Y tenemos otra pregunta, ¿cómo iluminamos nuestro futuro sin partir de lo ya vivido? Eso vamos a hacer hasta ahorita ese corte. Muy bien, uy, sí, ya tenemos ahí, tenemos como para otra webinar. Empecemos por la unidad persona. Absolutamente, esto yo lo centré en organizaciones porque, bueno, el compromiso de puntos es desde una perspectiva organizacional, pero somos personas. Y por supuesto, la familia es un sistema menor, o sea, sistema yo les digo porque mi formación como psicólogo es sistémica, entonces no es que la vea como un mecánico, sino como una estructura en la cual aplica las mismas urgencias y también como nosotros. Esa pregunta de si esto aplica para nosotros es muy importante, porque si nosotros vamos a ser agentes de cambio y decidimos ser agentes de cambio, somos los primeros que tenemos que tener afinados el instrumento, porque nuestro instrumento son nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros propios hábitos. Si nosotros no tenemos afinado ese instrumento, vamos a hacer desastres en la comunidad, porque vamos a llevar a la comunidad a los huecos que nosotros no tenemos resueltos. Entonces eso me parece importante. La contención emocional tiene que ver con darle lugar a lo que uno está sintiendo. Y muchas veces las organizaciones con un gran desarrollo intelectual imponen modelos técnicos y no le dan lugar a lo que la gente siente. La gente, si uno le preguntara, ¿y por qué no hace esto? ¿Por qué no se involucra? Es probable que la respuesta que escuchen sea una emoción. No me animo, tengo miedo, no sé qué va a pensar mi familia. Entonces, ese es el lugar que hay que abrir de las emociones, ¿no? Porque si no, uno que descarga el manual, que descarga la aplicación, que hace el taller y corre las emociones. Ni hablar cuando ustedes están trabajando sobre problemáticas muy difíciles, violencia intrafamiliar, situaciones de abusos, donde ahí el corazón es absolutamente emocional. Entonces, ¿de qué manera yo voy a pensar un plan de vida para una adolescente si el núcleo de su inercia es el miedo, es la impotencia, es la indefensión? Abramos ese espacio. Después vemos con qué herramientas armamos un plan de vida. Eso significa la contención emocional. En algún momento yo puedo explicar, puedo contarle el manual, puedo hacer el taller, pero si no abro a qué siente, qué está sintiendo, es muy probable que la persona no se mueva del lugar. Entonces, creo que más allá, por eso les decía, de que hay muchos de ustedes que están en organizaciones que trabajan problemáticas emocionales muy difíciles, también las emociones determinan el desarrollo de un proyecto cuando
no están basadas en problemáticas difíciles, y es simplemente un proceso técnico. La gente se aburre, ¿no? Desconfía, no le cree, tumba el proyecto. El segundo aspecto es, ustedes como integrantes de una organización, ¿qué lugar le dan a sus propias emociones? ¿Sí? Porque ustedes pueden ser mujeres y hombres que van al frente y trabajan con la comunidad, inspiran a la gente, llevan adelante un gran esfuerzo. ¿Y quién contiene a ustedes dentro de las organizaciones? Ustedes, ¿cómo se amparan frente a lo que viven? Entonces, las emociones no solamente tienen un lugar clave en el desarrollo de un proyecto con la comunidad, sino también tienen un lugar clave en la salud de la organización. Porque si ustedes siguen para adelante sin ese registro de qué impacto emocional tiene, es muy probable que eso vuelva en otra serie de síntomas. Y ustedes lo saben, y ustedes lo viven. Y con quizás muchas de ustedes que están aquí, en algún momento nos hemos cruzado con esta pregunta o con algún ejemplo de cómo las emociones que no se contemplan aparecen sintomáticamente por otro lado. Entonces, a mí me parece que hay un gran desafío para las organizaciones, y es piensen primero en el vínculo y después piensen con qué herramienta abordan el vínculo. Muchas veces se piensa el abordaje comunitario desde la herramienta. Hay herramientas sumamente estereotipadas y muchas veces predeterminadas por el financiamiento. Pero tengan cuidado porque la herramienta predeterminada por el financiamiento no resuelve el vínculo. Yo creo que primero hay que pensar en el estado del vínculo. ¿En qué vínculo van a hacer la intervención? ¿En qué estado emocional van a invitar a la gente a que haga algo? Y luego vean con qué herramienta lo resuelven. Eso es un gran desafío. Es un gran desafío porque muchas veces las organizaciones tienen un desarrollo intelectual sustentado en una herramienta y aplican esa herramienta a todos los problemas. Y es al revés. Primero está la definición del problema, y ahí hay otro gran problema. ¿Cómo definen el problema? Porque una cosa es un problema definido por un sociólogo, otra cosa es definido por un sociólogo, un psicólogo y un antropólogo, otra cosa es definido por un psicólogo, sociólogo, antropólogo con perspectiva de género, y otra cosa es que además haya un economista en la definición del problema. Todos van a definir problemáticas distintas, y ahí es donde yo creo que la diversidad es clave para poder definir qué enfrentamos. Entonces, a modo de cierre de este conjunto de preguntas tan interesantes, el registro de las emociones parte desde uno individualmente porque eso afina nuestro instrumento como agentes de cambio, de nosotros y nosotras como grupos en la organización, y ahí recién, si ustedes le dan lugar a sus propias emociones como agente de cambio, como grupo, van a contemplar y entender las emociones de la comunidad. Si ustedes no le dan lugar a sus emociones, no van a contemplar las emociones de la comunidad. Entonces ahí las emociones van a jugarles en contra en el desarrollo del proyecto. Y el segundo punto que me parece importante de este grupo de preguntas es, piensen en el estado de los vínculos donde van a intervenir. Aunque les suene quizás más burdo, no sean burócratas, no administren herramientas. No administren herramientas, no busquen desesperadamente herramientas para resolver problemas. Analicen el vínculo, el estado emocional, las características de convivencia y desde ahí vean con qué herramientas pueden abordar determinadas situaciones. Y muchas veces se van a encontrar de que no hay herramientas y ustedes tienen que ser los y las artífices de esas posibilidades de transformación de los grupos. Bueno, hay últimas dos preguntas que nos están haciendo, que están muy vinculados a algunos elementos que nos acabas de compartir. Es cómo gestionar la resistencia de otras personas involucradas
y cuál es la diferencia entre demanda y sufrimiento y que si debemos trabajar la demanda o el sufrimiento. Muy bien, súper interesantes esas preguntas. La resistencia es absolutamente normal en un sistema humano, porque eso tiene que ver con, sobre todo en una comunidad. La cultura, sea o sistema de valores en una familia, cultura comunitaria, es un sistema simbólico que no se crea para suicidarse, digamos. La cultura es la que nos une y define las reglas de integración. Entonces no se va a abrir fácilmente al cambio. Por eso tienen que pensar que la resistencia es una instancia absolutamente normal en un proceso de cambio, porque abrirse a lo nuevo no es un proceso fácil, aunque mi presente lo necesite y sea doloroso. Ahora bien, de acuerdo a algunos estudios, no en Latinoamérica lamentablemente, sino en países más anglosajones que son un poco más ordenados con nosotros, la resistencia en un proceso de cambio debería estar más o menos en los 6 meses. Si ustedes llevan un año con resistencia es porque están haciendo mal las cosas, porque están interviniendo de una manera, es decir, que están forzando algo en el sistema y el sistema lo que les devuelve, ese es un principio de Arquímedes, digamos. Pongan un balón en una tina de agua, ¿qué va a hacer el balón? Se resiste. Entonces acuérdense de Arquímedes si ustedes llevan un año y no se mueve la sociedad porque hay algo que no están encontrando como forma de inspiración y de movimiento. Los sistemas humanos no se mueven por la fuerza, se mueven a partir de sutilezas, no es una máquina. Y por eso muchas veces las grandes transformaciones históricas nacen de pequeñas sutilezas que se amplificaron y se extendieron. Entonces la resistencia es un proceso que ustedes tienen que considerar como parte del proceso. También es emocional y eso tiene que ver con miedo, con temores, con sospechas, con frustraciones previas. ¿Sí? Eso marca mucho, con desesperanza, con impotencia, y que ahí otra vez más aparece el corazón emocional antes de la herramienta, antes de la burocracia y la tecnocracia, abordar ese estado que va a ser el que va a alojar lo nuevo. La demanda tiene que ver con la definición formal del problema. Cuando uno es consultor, lo llaman para algo. Ese algo para lo que lo llaman no es en realidad lo que el sistema está sufriendo, es lo que el sistema pudo expresar, o el grupo pudo expresar como lo que le pasa. En realidad, si uno va a lograr cambios o desea lograr cambios, tiene que transformar determinadas reglas en el sistema, si no, no hay cambio. Es probable que en ese sentido empiece por la demanda, pero necesita resolver el sufrimiento. De lo contrario, resuelve la formalidad del problema, pero no la realidad del problema. Y es muy probable de que ustedes no puedan entrar por el sufrimiento a una comunidad, entran por la demanda. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera la comunidad sabe cuál es el sufrimiento. ¿Sí? Sobre todo cuando ustedes entran, lo van a ver muy simple. Cuando ustedes lo llaman o cuando ustedes tienen contacto con la comunidad o con una empresa o con cualquier sistema humano, inclusive hablábamos hoy de una familia, hay alguien que tiene el discurso formal de qué es lo que está pasando. Yo creo que acá el problema es, y entonces esa explicación es la demanda. Venga, resuélvame este relato que yo tengo de lo que nos pasa. Ahora el sufrimiento es otro. Y eso ustedes lo van a ir viendo a medida que van entrando, o si tienen como metodología, dedicarle el tiempo suficiente para entender realmente qué está pasando. ¿De quién es el problema? Porque muchas veces ustedes, bueno, conversan con el líder o la lideresa social y tiene un relato del problema. Van y conversan con el párroco y tiene otro relato del problema. Bueno, esas son las demandas. Venga, resuélvame esto.
Sí es importante tener en cuenta no caer en la resolución de la demanda. La demanda es como la puerta de entrada, pero no hacerle el juego a la demanda, porque muchas veces el sistema humano, aún con buena intención, aunque también las hay con mala intención, la demanda dice, miren, resuélvame acá, por favor, mire esto es lo que a mí me pasa. No mire más allá, no mire más allá porque está prohibido, no es posible. Usted venga a resolverme esto. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para no hacerle el juego y ser cómplice de la inercia. No hay cambio ahí. Es un manejo muy sutil y es justamente, vuelvo a cómo comenzamos estas preguntas y respuestas. Es donde tienen que tener el instrumento personal afinado, porque pueden caer en resolver y ser cómplices de la demanda. Y no digo cómplice, aunque puede sonar demasiado duro, sino que sostienen la inercia, sostienen la inercia de un grupo. Personalmente, miren, yo le digo cómo yo lo manejo. Yo generalmente manejo, cuando me presento en una organización, lo primero que yo les digo es, miren, yo llego acá para irme, y yo me voy máximo en un año, porque de lo contrario sostengo sus síntomas. Si la comunidad, nosotros como consultores o como agentes de cambio, somos artífices, somos accidentes en la vida de una comunidad. Y tenemos que tener esa suficiente humildad para saber que estamos ahí para crear recursos para que la comunidad siga su vida con sus propios recursos. Si hace más de 3 años que estamos ahí, estamos sosteniendo los síntomas. Si nosotros no pudimos crear recursos suficientes para que esa comunidad siga por sus propios medios. Entonces, ahí ustedes van a tener la diferencia entre la demanda y el sufrimiento. Y tienen que tener, desde mi punto de vista, al menos esta es mi posición ética, la suficiente humildad como para retirarnos en el momento que sea necesario para que la sociedad, la comunidad, la escala de que sea, sigue su camino con sus propios recursos, que después me puede llamar cada tanto para revar, para ordenar, para crear nuevos proyectos. Pero nosotros como agentes de cambio no nos podemos perpetuar en un sistema humano porque pasamos a ser cómplices de la inercia. Ok, muchas gracias. Vamos a una tercera ronda y última. Aquí se viene con muchas preguntas. Excelente, me parece excelente. Bueno, hay 4 preguntas. Una es que si somos operativos o básicos aún, es más fácil aprender sobre una aplicación tecnológica que procesar nuestras emociones relacionadas a los procesos que vivimos. ¿Cómo podemos trabajar la recuperación del entusiasmo desde los contextos que vivimos, en Nicaragua sobre todo? En víctimas de violencia sexual, la resistencia es mucha para expresarse. Debemos esperar que ella pueda resolver su sufrimiento primeramente. ¿Qué pasos podemos dar para no sostener los síntomas en las comunidades? Y hay algunos comentarios que reconocen de la importancia de sanar, haciéndolo primero desde el cuerpo, pues implica sanar nuestras emociones. Y algo que también mencionan es que tendríamos que cambiar el concepto de diagnósticos, investigación y formación. Y alguien también decía de que está un poco confundida con el concepto de resistencia, pues en el país ese ha sido el llamado, que resistamos como ciudadanía, entendía la resistencia como sostenerse juntos, es decir, no desfallecer. Y si para transformar las realidades las personas deben de tomar sus fuerzas, energía y moverse, es complejo, debe ser un paso a la vez. Y ahí cerraríamos esta parte de preguntas y comentarios. Bueno, muchas gracias. Perdón, hay una más que nos están haciendo. Hay una más, Manushi, que nos están haciendo, es cuánto tiempo se pudiera leer los precedentes de este soporte. No le entendí mucho. La resistencia al cambio es lo que abordó Marcelo. ¿Cuánto tiempo se tuviera que preceder para este soporte? No entiendo mucho la pregunta. Vámonos con las que teníamos entonces.
Gracias a todas las que han Bueno, contestado y las que han preguntado. que la vuelvo a formular, claro. Miren, hay un punto que a mí me parece, yo le respondería con una sola palabra, porque me pareció transversal a todas las preguntas iniciales respecto del cómo. Y yo creo que eso tiene que ver con el acompañar. Acompañar para no dejen sola a la gente. ¿Qué quiere decir esto? Y que a veces vamos con el taller, tenemos presupuesto para 2 meses y le metemos toda la herramienta en ese y después nos fuimos. Entonces ahí el sistema se perdió, ¿no? Entonces yo tengo 3 palabras que para mí son como un mantra para el cómo. El cómo puede ser un grupo de 4 o de 5.000 personas, pero las 3 palabras son transversales, son mi mantra, que después se aplique en una herramienta, pero mi mantra, y es, el cómo es informar, contener y acompañar. Informar es para darle recursos a la gente concretos, para que aprendan, para que entiendan, para que ponderen, para que se sientan artífices de sus propias decisiones. Contener tiene que ver con cómo integran eso que aprendieron, que conocieron en su vida. ¿Se puede, no se puede? ¿Qué sienten? ¿Tienen miedo? ¿Esto es una porquería? ¿Esto es más de lo mismo? ¿Esto ya lo ensayamos? Eso es contener, es abrir esa caja de Pandora que tiene que ver con las emociones. ¿Sí? Y el acompañar es el corazón del cambio. Nadie va a transformar un hábito si no se sostiene en el tiempo. Entonces, sean con 4 personas o con 5.000, yo siempre me planteo lo siguiente, a ver, ¿qué debo hacer acá para informar? Y ahí todos los elementos que quieran, desde los clásicos, el manual, el taller, bueno, ahora las webinars, las aplicaciones, etc. ¿Qué puedo hacer para contener? Y eso va desde el trabajo individual hasta una actividad recreativa, lúdica, eh, cultural, para generar el encuentro, ¿sí? Para poder ir nutriendo la confianza. Y después, ¿qué debo hacer para acompañar a la gente, para no dejarla sola? Porque si no, el sistema vuelve a sus condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para estar cerca? Se terminó el grueso del proyecto, pero ¿qué dejamos ahí? ¿Dejamos tutores? ¿Dejamos, no lo sé, dependerá de cada proyecto, aplicaciones? ¿De qué dejamos? Pero estas 3 palabras a mí me guían siempre en una intervención. Informar, contener y acompañar. Dicho de una manera como un poco más técnica, informar, abordo lo cognitivo racional, contener, abordo lo cognitivo racional, emocional, y acompañar, cognitivo, racional, emocional y comportamental. Ahí recién va a quedar el hábito. Y ustedes lo saben, ¿cuántas veces han pretendido hacer transformaciones X desde las campañas para la educación sexual, para la prevención de embarazos no deseados, etcétera, etcétera, y lo tratan de resolver con herramientas que llegan muy bien a lo cognitivo, abarcan algo de lo emocional, pero después no hay acompañamiento. Entonces, todo lo aprendido, sin sostén en el tiempo y sin alguien que lo sostenga, eh, vuelve a las reglas antiguas. Acuérdense, la cultura no está hecha para suicidarse, la cultura no se va a suicidar. Y la cultura tiene que ver con valores familiares, valores culturales, valores sociales. Entonces, nos va a dejar actuar, pero en cuanto nosotros soltamos el timón, la cultura vuelve a absorber a ese proyecto que asomaba como algo nuevo. Entonces creo que no hay que ser ingenuos o ingenuas y poder tener la suficiente despliegue estratégico para poder sostener lo nuevo en el tiempo. Y solamente sosteniendo lo nuevo en el tiempo es posible que aparezcan nuevas formas de convivencia. Ahí recién vamos a ver el cambio.
Mientras tanto, fue solo un intento, que pudo tener aspectos importantes y positivos, pero no transformó reglas de vida. Por lo tanto, es muy probable que lo que nosotros aspirábamos como cierto proceso de transformación social no llegue a cumplirse. Pero cuidado que esto no es solo una cuestión de presupuesto o de financiamiento, es una cuestión de estrategia y cómo desplegar los recursos, en mi caso particular, en estas tres palabras. ¿Qué momento y qué recursos le doy al informar? ¿Qué momento y qué recursos le doy al contener? ¿Y cómo voy a acompañar a esa comunidad, a ese grupo, para que eso que pudimos crear como algo nuevo en sus vidas se sostenga en el tiempo? Hasta que yo me vaya, porque ya están listos, listas para seguir solos, recreando sus condiciones de vida. Gracias, Marcelo, y el público te aclama. Vamos por la cuarta ronda. ¿Será lo mismo resiliencia que resistencia? ¿Cuánto tiempo se tiene que tener soporte luego de implantar algo nuevo para que se pierda con el tiempo? ¿Cómo acompañar los vínculos con la resistencia al cambio? Y un último comentario, dice que es muy interesante todo esto y que los proyectos normalmente están dirigidos a acompañar, contener o informar, y pocas veces integramos todos estos tres elementos. Y ahí Bueno, cerraríamos esta ronda. qué bueno. Quizás estamos manejando el término resistencia de una manera diferente. Entonces, resistencia, vamos a definirlo para separarlo concretamente de la pregunta que hacía ahí él o la colega, no sé quién era, respecto de la resistencia de una ciudadanía a determinado situación de avasallamiento de derechos o situación política. Lo que nosotros estamos hablando como resistencia es que la gente en un proceso de cambio, que inclusive haya aceptado, es decir, los aceptó a ustedes como organización que entren en la comunidad para generar algo, no implica que se muevan. Y eso muchas veces ustedes lo saben. Que lo llaman porque hay en la comunidad determinado problema, y ustedes arman una propuesta y la gente le dice, sí, vaya, venga, trabaje, y trabajan y no se mueve. Ahí hay una resistencia natural, es decir, no, la gente no se va a mover simplemente porque ustedes formulen un proyecto. Esa es la resistencia de la que estamos hablando. No es lo mismo resistencia que resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las dificultades. Y la resiliencia tiene que ver con algo que también preguntaban ahí, cómo recuperar el entusiasmo en medio de una situación muy difícil. Porque son emociones diferentes y son inclusive áreas del cerebro diferentes. El dolor es inevitable muchas veces, pero el sufrimiento es una decisión personal. Entonces, ahí el punto clave es, por eso yo empecé hablando de que la incertidumbre es un estado. Yo puedo moverme de ese estado. Entonces yo puedo moverme hacia otros estados, pero necesito otra emoción que me saque de ahí. Y yo creo que ahí es el factor respecto del cómo. Si nosotros estamos tratando de que la gente transforme sus condiciones de vida con determinadas emociones que preparan al cuerpo para la resistencia, sí, de no dejar pasar, digamos, o la resistencia basada en la lucha, vamos a defendernos, vamos a evitar determinadas situaciones, pero no vamos a crear nada nuevo desde ahí si no transformamos esa emoción. ¿Podemos convivir con las dos emociones? Sí, absolutamente, poniendo el objeto
específico en cada emoción. Y eso también es algo para la vida cotidiana. Y algo que los latinoamericanos tenemos como yo diría como un profundo don de la vida en este continente tan caótico en el que vivimos. Que nosotros podemos poner el odio en el objeto específico que encarne el odio, pero dejarlo ahí. Y también poner el amor, la alegría y el entusiasmo en otros objetos. Y no dejar que ese odio encarnado en un objeto específico se expanda a los otros aspectos de nuestra vida. Eso también es contener. Que yo pueda dejar la emoción en el objeto específico y que eso no se expanda al resto de nuestra vida. Yo tengo odio en determinada situación, pero en otros aspectos de la vida hay otras emociones que las puedo nutrir. Tengo miedo en determinado aspecto, pero hay otros aspectos de nuestra vida donde hay otras emociones. Esto es muy importante y eso también me lo enseñó las neurociencias cognitivas, es decir, una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento. Las emociones básicas son primates, igual que los primates nosotros, y son sin objeto. Una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. La depresión ya tiene un objeto. Y si ese estado de ánimo perdura en el tiempo es porque hay argumentos que sostienen esa emoción en el tiempo. Entonces, a mí me parece que el punto fundamental es pongamos las emociones en los objetos específicos. El odio donde tiene que estar, pero también el amor, el entusiasmo y la solidaridad en otros objetos. Porque si nosotros, digamos, a modo de las compuertas de una represa, dejamos que el odio permee al resto de nuestras relaciones, ahí es donde nos va a invadir la desesperanza y el resentimiento. Bueno, sin Muchas duda, gracias, Manushi, por todos los aportes. sí, Y sin duda muchas gracias a todas las colegas que nos dieron todos sus aportes por escrito y sus preguntas. Seguimos en la próxima. Fernando, con las buenas noticias. Sí, sí, no, sin duda alguna, también muchas reflexiones y yo creo que nos deja para, para buen rato estar pensando en aquellos elementos que nos hacen eco y también en nuestras propias intervenciones. Muchísimas gracias, Marcelo. Como siempre es un placer contar con tus reflexiones, con tus molestacerebros. Y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado en esta hora y media que se fue volando. Quería recordarles que vamos a tener otro webinar el 21 de septiembre a las 2 de la tarde, hora de Centroamérica, 3 de la tarde, hora de Panamá y Colombia. También para las personas que nos están escuchando y viendo desde otros lugares fuera de Centroamérica. El próximo webinar con Marcelo Manucci, por cierto, se titula El sufrimiento de la inercia. Y yo creo que hoy se ha dejado bastante anclado esta idea y esta reflexión. Y bueno, nos vemos el próximo 21 de septiembre, 2 de la tarde, hora de Centroamérica. A todas las personas que han estado en este webinar les va a llegar también la invitación y la información del Zoom. Pues nada, no me resta más que volver a agradecer a Carla también por estructurar las preguntas, a Vilma, que también estuvo con nosotros, y bueno, a Marcelo. Muchas gracias y pasen feliz día. Gracias a todos y todas, compañeros y compañeras de Latinoamérica. Un placer. Gracias, Punto, por abrir esta ventanita y compartir estas ideas. Nos vemos el 21. Para nosotros en Argentina es el inicio de la primavera. Empieza un ciclo de florecimiento y eso es importante. Necesitamos el florecimiento. Así que vamos a celebrarlo el 21 también con algunas ideas. Gracias. Hasta tanto. Vemos.